Nuestra capacidad de emocionarnos es un recurso con el que contamos los seres humanos para, en ciertos contextos, mejorar nuestras posibilidades de sobrevivir. Pero entregarles a nuestras emociones el control total de nuestro comportamiento puede ser inconveniente, porque en el contexto social actual de convivencia civilizada, nuestras emociones espontáneas nos llevarían en muchas ocasiones a reacciones impulsivas con consecuencias negativas. El desafío de desarrollar mayor inteligencia emocional es como una moneda de dos caras. Una de las caras representa la capacidad de manejar inteligentemente la propia emoción. La otra cara representa la capacidad de interactuar con las emociones de los demás, ya que otras personas en su propia emocionalidad pueden afectarte, a veces por contagio, o por despertar en vos reacciones impulsivas, o porque ellas mismas reaccionan impulsivamente. En videos anteriores nos concentramos en la primera de esas dos caras, el manejo inteligente de tu propia emoción. En este episodio nos vamos a ocupar de la cara que falta, cómo podés manejarte ante las emociones de los demás. Desarrollar esta segunda habilidad tiene a su vez dos beneficios potenciales. El primero es que mejora tu empatía cognitiva y emocional con el otro, fortaleciendo tu relación y tus posibilidades de progresar junto con la otra persona. El segundo es que contribuye a que la otra persona desarrolle mayor inteligencia emocional. ¿Te suena muy complicado? Tengo una buena noticia. Si ya empezaste a practicar y aprender algunas pautas que te mostré en el capítulo anterior para manejar con inteligencia tus propias emociones, lo que te falta aprender para manejarte ante las emociones de los demás, o sea, la otra cara de la moneda, es muy poquito. Quédate, vas a ver cómo las dos caras de esta moneda se parecen bastante. Repasemos. Como ya vimos, cada emoción funciona, por un lado, como portadora de un mensaje acerca de algo valioso para vos que fue, está siendo o puede ser afectado de algún modo en una situación determinada. Por ejemplo, tu miedo te informa sobre algo valioso que puede estar en peligro. Y por otro lado, cada emoción funciona como un vehículo de energía que te sirve para que te hagas cargo de esa situación. Por ejemplo, el miedo te da energía para que te alejes del evento peligroso, o para que evites que ocurra, o para que te prepares para minimizar los daños si realmente ocurre. Y vimos también que la forma más inteligente y constructiva de manejarte ante ese mensaje y administrar esa energía es siguiendo básicamente tres pasos. Primero, aceptar lo que sentís. Segundo, entender y desafiar el mensaje de esa emoción, ya que puede haber surgido de información errónea o de un razonamiento inconsistente o de un prejuicio infundado. Tercero, decidir a conciencia cómo vas a responder, es decir, qué vas a hacer. En los pasos 2 y 3 vimos que podías hacerte una serie de preguntas poderosas relacionadas con el tipo de mensaje que esa emoción te había traído. Entonces, los mismos tres pasos son los que te pueden servir para lograr esos dos beneficios potenciales que te mencioné antes. Empatizar mejor con la otra persona cuando la ves emocionada y ayudarla a que encuentre una respuesta constructiva a la situación, desarrollando así una mayor inteligencia emocional. En otras palabras, aquello que aprendiste para procesar con inteligencia tus propias emociones, ahora te sirve también para entender y empatizar con las emociones ajenas y ayudar al otro a procesarlas. Entonces, apliquemos este método a esta segunda cara de la moneda, lo que implica que aquellas preguntas poderosas que te hacías a vos mismo o vos misma para entender y desafiar el mensaje de tu emoción y para decidir cómo ibas a responder, ahora son preguntas que le haces a la otra persona para entender y desafiar, vos y ella, el mensaje de su emoción y para ayudarla a decidir cómo ella va a responder. Me voy a concentrar aquí específicamente en esas preguntas poderosas que le podés hacer a la otra persona. Y valga de nuevo esta aclaración, en general este método nos va a resultar especialmente valioso cuando percibimos que la emoción que apareció en el otro es dolorosa, como por ejemplo el miedo, la tristeza, el enojo o la culpa. Entonces, ¿qué le podés preguntar al otro la próxima vez que lo percibas sintiendo miedo? Recordemos que el mensaje que el miedo trae es que algo malo puede pasar. Por lo tanto, las preguntas que le podés hacer a la otra persona para entender y desafiar el mensaje que la emoción le está trayendo son, primero, ¿qué es lo malo que suponés? Si hablas con la persona, ¿qué es lo malo que suponés que puede pasar? ¿Por qué suponés o por qué crees eso? ¿Podría pasar algo distinto y bueno? ¿Qué probabilidades le asignás a que eso pase? ¿Qué es lo valioso en riesgo para vos? Y por otro lado están las preguntas que le podés hacer para ayudarla a decidir qué es lo que va a hacer dado lo que siente. Por ejemplo, ¿podés verificar de algún modo tu suposición?
¿Podés hacer algo para evitar que ocurra? ¿Cómo te preparás para mitigar los daños? Por otro lado, si la emoción dolorosa que experimenta la otra persona es tristeza, recordemos, el mensaje de la tristeza es algo malo pasó. Por lo tanto, podés hacerle las siguientes preguntas para entender y desafiar el mensaje que esa tristeza le está trayendo. Por ejemplo, ¿qué es lo malo que pasó? ¿O qué es lo que se perdió? Que es también una implicancia del mensaje de esta emoción. ¿Te consta o lo estás suponiendo? ¿Qué es lo valioso para vos que eso afectó? ¿Por qué eso es valioso para vos? Y están también las preguntas que le podés hacer para ayudarla a decidir qué va a hacer dado que está sintiendo tristeza. Por ejemplo, ¿podés hacer algo para mitigar el daño que sufriste? ¿Podés hacer algo para prevenir otras pérdidas similares? Si la emoción que está sintiendo la otra persona es enojo, recordemos, el mensaje que trae el enojo es algo malo pasó que no debería haber pasado. Por lo tanto, las preguntas que le podés hacer a la otra persona para entender el mensaje y ayudarla a desafiarlo son: ¿qué es lo malo que pasó exactamente? ¿Te consta o estás suponiendo? ¿Por qué crees que eso es malo? ¿Por qué crees que eso no debía ocurrir? ¿Qué es lo valioso para vos que eso afectó? Están por otro lado las preguntas que le podés hacer para ayudarla a decidir qué va a hacer dado que siente enojo. Por ejemplo, ¿cómo podés reparar el daño que eso te causó? ¿O cómo podés prevenir que eso ocurra otra vez? Por último, si la otra persona está sintiendo culpa, recordemos, el mensaje de la culpa es: hice algo malo que no debería haber hecho. Por lo tanto, las preguntas que le podés hacer a esa persona para ayudarla a entender y desafiar el mensaje que le está trayendo esa emoción son: ¿qué es lo que hiciste y con qué consecuencias? ¿Te constan esas consecuencias o las estás suponiendo? ¿Por qué crees que son malas? ¿Por qué crees que no deberías haberlo hecho? ¿Qué es lo valioso para vos que eso afectó? Y por otro lado están las preguntas que le harías para ayudarla a decidir qué va a hacer dado que siente culpa. Por ejemplo, ¿cómo podés reparar el daño que causaste? ¿O cómo podés prevenir hacer eso de nuevo? ¿Y qué aprendiste de esta situación? Ten en cuenta que el primer paso del proceso, la aceptación de la emoción, no incumbe solamente al otro, sino también a vos. Es decir, además de ser necesario que la persona reconozca y acepte la emoción que siente, es necesario que vos aceptes que eso es lo que ella está sintiendo. Una emoción, sea la tuya o la del otro, nunca está equivocada. Lo que puede estar equivocado es el mensaje que la acompaña y del que nació ese sentimiento. Quizás su miedo surge de que los riesgos que imagina son exagerados y sin fundamento. Pero si eso es lo que sinceramente cree, es lógico que se sienta así. Por eso, el mensaje es desafiable, pero no la emoción a la que está asociado. Entonces, en el camino de fortalecer tu propia inteligencia emocional y ayudar a otros a que también la desarrollen, recordá no embarcarte nunca en un cuestionamiento, rechazo o refutación de lo que sentís o el otro siente. Simplemente aceptalo o ayuda al otro a aceptarlo, porque más allá de las preguntas poderosas que recorrimos aquí, ese es el primer paso.